Buenos días, hermanos, bendiciones. Es una alegría poder compartir con vosotros este tiempo, después de todo este tiempo que llevamos. Es muy emocionante poder estar juntos compartiendo este hermoso tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Y también pues la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial a los hermanos miembros de la Iglesia, a familia, Luz a las Naciones, que nos están viendo por YouTube, que por causas de aforo o por situación personal y particular todavía no pueden acompañarnos, pero un abrazo muy fuerte en el nombre del Señor y una alegría, hermanos, un gozo, disfrutar juntos de la presencia del Señor. Está de más decir que, bueno, estamos viviendo tiempos extremadamente complicados que jamás, gracias Mario, que jamás pensamos que podíamos vivir. Creo que ninguno de nosotros cuando empezamos este año podía sospechar todo lo que a los 2 meses siguientes nos iba a acontecer. Y si desde luego algo ha puesto de manifiesto esta pandemia es la fragilidad del ser humano. Esto es algo desde luego muy evidente. Aquellos cimientos sobre los cuales habíamos edificado, cimientos que parecían muy sólidos, muy firmes, muy estables, hoy son cimientos que están sacudidos y que se están tambaleando como si de un castillo de arena o de naipes se tratara. Se han perdido miles de vidas en esta pandemia, se han cerrado trabajos, se han cerrado empresas, se han cerrado temporalmente locales, nos han prohibido de disfrutar de algo tan precioso como es la comunión con incluso los miembros propios de nuestra familia. No nos podemos dar abrazo. Todos aquellos cimientos sobre lo cual para nosotros era algo tan estable y tan normal, de un día para otro se viene abajo. En Lleida, en otras comunidades autónomas, ya hace días que los niños han empezado, pero ahora en Lleida, en Cataluña, este lunes se abren las puertas para recibir a todos los niños y a todos los estudiantes. Y escuchábamos en estos días en la televisión, veíamos las noticias, y hay 2 palabras que son las que están en la boca y en las conversaciones y en todos los hogares. Y estas 2, con respecto a la vuelta al cole. Y estas 2 palabras son incertidumbre y miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a contagiar mi hijo, mi hija? Y si se contagia, ¿cómo voy a hacer la cuarentena? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y si hago cuarentena, me van a despedir? Bueno, son esos cimientos que parecían que eran tan firmes y que nadie, ¿no?, nos podía quitar, hoy se están tambaleando. Y es que esta pandemia pone de manifiesto, como antes decía, la fragilidad del ser humano. Y frente, hermanos, a estas puertas que están abiertas de esta incertidumbre y de este miedo, más que nunca, la Iglesia del Señor debe mostrar la única puerta que también está abierta para todos aquellos que quieran entrar por ella, que trae esperanza y que trae salvación. Y esa puerta es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tal como hablábamos en los estudios, hay una enfermedad mucho más letal que el coronavirus. Y lo es porque esta enfermedad llamada pecado no solo destruye el cuerpo, sino también destruye el alma y además nos condena a una muerte eterna. Esa enfermedad, como digo, se llama pecado y toda la humanidad estamos condenados a sufrirla y a morir eternamente. Como decíamos también en estos estudios, frente a esta pandemia, todos los países del mundo están dedicando tiempo sin escatimar esfuerzos en encontrar cuanto antes la vacuna. Y de hecho, pues bueno, ya hay progresos.
como iglesia nos sumamos en oración para que Dios dé inteligencia a los científicos, para que cuanto antes realmente podamos tenerla. Esta semana salían las noticias de una vacuna en la cual pues, se tiene mucha confianza, la de Oxford, que decía que bueno, había 2 pacientes que habían pues dado reacciones contrarias y eso ha provocado que se paren los análisis clínicos, los ensayos, mejor dicho, clínicos. Esto, hermanos, a las malas noticias que cada día tenemos en la televisión con respecto a la situación, aún añade más ansiedad y más preocupación. ¿Os podéis imaginar que hoy ya saliera y nos dijeran hay una vacuna ya, y esto lo hablábamos en los estudios, ¿no? Hay una vacuna que ya es 100% efectiva contra el coronavirus? Y esa fuera una vacuna realmente 100% efectiva. Yo creo que muchos sufrimientos ya dejarían de tener, muchas ansiedades, muchas preocupaciones. Pues bien, hermanos, frente a las noticias que estamos oyendo, que son noticias devastadoras, como decía antes, esa enfermedad mucho más mortal y mucho más letal, el apóstol Pablo, él frente a esa enfermedad ha descrito cómo realmente él había recibido el Evangelio. El Evangelio que todos y cada uno de nosotros también hemos recibido. Una cura 100% eficaz, y esa es la cura, como digo, del Evangelio de Jesucristo. Una vacuna, si me permitís la expresión, preparada en el mismo laboratorio de Dios, formulada por Él mismo, efectiva 100% contra esta enfermedad letal, ¿sí? Inmortal y eterna llamada pecado, ¿sí? Y que además es gratuita y disponible para todos aquellos que quieran recibirla. Paréntesis, ya lo hemos dicho también en más de una ocasión. Gratuita no significa barata, le costó la vida a su hijo, porque esta vacuna formulada por Dios no es ni más ni menos que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él murió por todos nuestros pecados, y gracias a esa muerte es que nosotros somos reconciliados con Dios y tenemos cura 100% efectiva contra esta enfermedad letal y mortal y eterna llamada pecado. El Señor dice, y antes hacía mención, yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, verso 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y quiero animarte, si ya no lo estás, que seguro que sí, pero quiero animarte que frente a esta situación, frente a esta pandemia, frente a estas malas noticias que cada día, día sí, día también, estamos oyendo, y hermanos, la cosa creemos que aún va un poco para largo, frente a todas estas malas noticias, entres por la puerta de Jesucristo, donde poder estar en paz, donde poder estar salvo, donde poder realmente descansar. Y fíjate, porque hablo a creyentes también, aquellos que entran por la puerta junto con la salvación, reciben la capacidad de moverse con libertad. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Recibimos la capacidad también de movernos con libertad, hermanos. Ya no estamos encerrados, ya no somos esclavos del pecado, ya tampoco somos esclavos de las malas noticias. Porque una cosa son las malas noticias y otra cosa es ser esclavos de las malas noticias. Es otra cosa totalmente diferente. Nosotros no negamos la realidad de la situación, no minimizamos lo que está pasando, pero sabemos y confiamos que Dios es más grande que este coronavirus, que esta pandemia, y que cualquiera de las situaciones y de los problemas por los cuales estés atravesando, Dios es más grande y Dios es todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. No nos sentimos tampoco encerrados por nuestro adversario y por sus maquinaciones, pues ya no somos esclavos de él.
ni estamos sometidos a sus maquinaciones, pues ya no tiene influencia en nuestra mente, por cuanto ya no estamos sujetos ni sometidos a sus engaños, si estamos y si andamos en Cristo. El verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace. Y eso es lo que está haciendo en miles de personas que están lejos de Dios. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ya no estamos sujetos, ya no estamos encerrados, ya no somos esclavos de sus engaños y de sus maquinaciones. Si andamos en Cristo, si entramos por la puerta, si entramos en Jesucristo, para que realmente Él pueda darnos salvación y Él pueda darnos libertad, porque eso es por el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Si aún no lo has hecho, hoy es una maravillosa oportunidad que el Señor te da. La puerta está abierta para que puedas recibirla en tu corazón y recibir con Él la salvación y la libertad que Él te ofrece, para ya no ser más un esclavo del pecado ni un esclavo de Satanás. Pero fíjate, porque dice que los que entran por esa puerta reciben la salvación, ya no están sujetos ni sometidos, ni son esclavos, ni están encerrados, pues pueden moverse con la libertad que el Espíritu Santo hace, con la cual podamos movernos, sino que además, dice, hallará pastos. Gloria a Dios, porque eso es alimento, eso es aliento. Esos son fuerzas, esos son ánimos en medio de cualquiera de las situaciones, también esta por la cual estamos atravesando. Porque aunque es verdad que aunque a veces andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor va con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, amén, aleluya. Hermanos, la gente está buscando soluciones. La gente está buscando respuestas y no las encuentran, porque las buscan tratando de abrir otras puertas. Jesús dijo, yo soy la puerta. No dijo una, dijo la. Y eso me habla de única, y eso me habla de exclusividad. Él es la puerta, no hay otra. No podemos encontrar a Dios abriendo otras puertas. No podemos oír a Dios abriendo otras puertas. No podemos conocer la voluntad de Dios abriendo otras puertas. ¿Cuáles puertas? La puerta de la religión, la puerta de la apariencia, la puerta de la actividad. Todo lo evangélico, desde un punto de vista estructural o jerárquico, no nos va a abrir realmente la puerta para poder recibir todas estas cosas. Solo es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No busquemos en otras puertas, en la puerta del protocolo evangélico de tener que solo Cristo es el que abre la puerta para poder recibir una salvación 100% efectiva contra esta enfermedad terminal y mortal que nos condena a la muerte eterna. Solo Cristo. Y es en medio de esta pandemia que más que nunca, hermanos, necesitamos aferrarnos a Cristo y andar nuestras vidas exclusivamente en Él. Pues solo nuestras almas pueden ser sostenidas por un Dios que es soberano, el cual ordena, gobierna y reina sobre todas las cosas, incluida esta pandemia. Y además, un Dios que no solo es soberano, que reina, gobierna y ordena sobre todo, sino que además en el que sus propósitos siempre son buenos para aquellos que le amamos y confiamos en el Señor. Y en esta frase hay dos palabras muy claves. Y son todas y son siempre. Dios es soberano, el Dios soberano que gobierna, que reina y que ordena
sobre todas las cosas, es el mismo Dios en el que sus propósitos, en medio de esta situación, siempre son buenos para aquellos que le amamos. Gloria a Dios. Aleluya. Arrancábamos este año, hermanos, con una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Muéstrame tu gloria. Y la tenemos allí, y la tenemos para que podamos verla todas las veces que entramos en el local, sin olvidarnos que necesitamos que Dios nos muestre su gloria. Y es una palabra, desde luego, que a los 2 meses siguientes, más que nunca, de darnos Dios esta palabra, se convirtió en un rema al que tenemos que agarrarnos todos los días de este año, y ya no solo de este año, sino de toda nuestra vida que nos queda por delante. Que Dios nos muestre su gloriosa presencia en medio de esta pandemia, de esta situación, de esta enfermedad, de este problema. Que sea Dios mostrándonos su gloria, su presencia en medio de... Y el Señor me hablaba de 3 propósitos. Es como cuando el salmista dice, muéstrame tus sendas. Le hemos estado preguntando al Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tus sendas, muéstrame tus caminos en medio de esto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú me quieres enseñar, que tú me quieres mostrar con respecto a esta situación en el que todo se ha venido prácticamente abajo? Muéstrame tus sendas, muéstrame tus propósitos. Y el Señor me mostraba 3, entre otros muchos, que Dios os habrá también mostrado y enseñado a vosotros en todo este proceso y en estos meses, hermanos, y lo que nos queda por delante, pero agarrados y confiados en el Señor. 3 propósitos que rápidamente quiero compartir con vosotros con respecto a esta situación específica y concreta que estamos viviendo día sí y día también. 3. El primero es que, hermanos, esta pandemia nos pone en la mesa la necesidad de preguntarnos, la necesidad de que nos preguntemos si estamos velando y si estamos preparados y listos y despiertos para la segunda venida del Señor. Y esta es la primera de las cosas que esta pandemia, hermanos, está poniendo encima de la mesa. La necesidad de estar velando, de estar despiertos, listos y preparados para cuando el Señor venga. Muchos están diciendo, muchas son las predicciones catastrofísticas sobre el fin del mundo. Hay programas de televisión que dicen muchas cosas y unos especulan una cosa y otros otra, pero nosotros sabemos una cosa y esa es verdad, que el Señor volverá a por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hemos estado estudiando en los estudios bíblicos y hemos estudiado los acontecimientos. No vamos a entrar ahora, evidentemente, en cómo van a ser los acontecimientos, y unos opinan que será de una manera y otros opinan que será después. Hay varias, pero una cosa todos sabemos, y es que Cristo volverá a por su iglesia, y la iglesia debe de estar despierta, debe de estar lista, debe de estar preparada para ese día que nadie sabe cuándo será. Bueno, mira, dice Mateo 24:7. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y verso 8, y todo esto será principio de dolores. Jesús dijo que veríamos señales de su venida, de su segunda venida, tales como los acabamos de leer: guerras, pestes, hambres y terremotos. Y a estas señales las llamó el principio de dolores. Y yo anteayer, cuando estaba leyendo esto, me acordaba, y acompáñame por favor en la lectura, porque precisamente este martes pasado estábamos, entre otras cosas, estudiando también esto. Capítulo 8 de Romanos, verso 22. Porque Pablo usa
toma esa imagen gráfica y la usa precisamente en Romanos capítulo 8, verso 22, cuando dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por la gracia y por la misericordia de Dios, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos por Cristo, pero aún hay un aspecto que todavía está por cumplirse. Esta es la bienaventurada esperanza de la cual nos habla Tito, que aunque estamos todavía viviendo en un territorio hostil, como es este, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador para que transforme nuestro cuerpo mortal en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y estos dolores de parto que vemos con respecto a lo que está sucediendo con su creación, debido a la caída, la creación también cayó. Y estos dolores de parto que está sufriendo su creación nos transmiten, hermanos, este mensaje. ¿Qué mensaje? La necesidad de estar listos y preparados para cuando el Señor venga. Amén. No lo busques, si quieres, apúntalo y luego en tu casa, si quieres, lo miras. Marcos capítulo 13, verso 32. 33 dice, aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y ahí va. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquellos que cuando el Señor venga no estén listos, los pillará desprevenidos. Y todos tenemos, ¿verdad?, en mente el capítulo 25 de Mateo, cuando precisamente nos está hablando de aquella parábola, ¿sí?, de aquellas vírgenes en las cuales 5 estaban preparadas, otras 5 no, porque no tenían aceite en sus lámparas. El esposo tardaba, llegó la noche, se durmieron y de repente se oyeron gritos como que el esposo ya venía. Y aquellas que no tenían aceite, pidieron aceite a las que tenían, les dijo, no, ir vosotros a comprar. Y cuando se fueron, vino el esposo. Léete el capítulo 25 otra vez, ya sé que lo has hecho, pero en tu casa vuélvelo a leer. Porque dice que cuando vino el esposo, se cerró la puerta. Y el Señor les enseña a través de esta parábola a sus discípulos de la necesidad que es estar velando y preparados para cuando el Señor venga. Hoy la puerta está abierta. Amén. La puerta es Jesucristo, sí. Pero llegará un momento que esa puerta, cuando Él venga, esa puerta se cerrará. El peligro es grande y debemos de estar listos y preparados. Y esta pandemia, hermanos, nos ayuda, y lo que está poniendo encima de la mesa nos está transmitiendo el mensaje de que necesitamos estar velando y despiertos, listos y preparados para cuando el Señor venga a por nosotros. Amén. Si no estás listo, acércate a Jesucristo, acércate al Señor y ya, sin demorar tu decisión, acércate al Señor, pide perdón por tus pecados. Ponte a cuenta con Dios, recupera lo que has perdido, tu posición como hijo de Dios, anda en su luz, para que el día que Él venga, si no decide Él llamarte a su presencia, pueda encontrarte listo, pueda encontrarte preparado. Lo que está sucediendo, esta creación que gime, nos está transmitiendo, hermanos, este mensaje. Velemos y estemos listos y preparados, porque nadie sabe la hora en la que el Señor vendrá a buscarnos. Ese es el primero de los propósitos, de los mensajes que está transmitiendo esta pandemia en estos días. El segundo es, hermanos, la necesidad de practicar, no digo hablar, digo practicar la fe, la confianza en Cristo. Y como si se tratara de una moneda,
la fe tiene como dos lados, dos caras. Por un lado está esa fe y esa confianza en el Señor, en el que el Señor nos libera de la angustia y de la situación y del problema y de la enfermedad. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos que nos encanta hablar de ellos y nos encanta predicar, porque vemos el poder de Dios, cómo Él liberaba a aquellos que confían en Dios. Daniel, en el foso de los leones, él fue liberado. ¿Por qué? Porque confió en Dios plenamente. Sadrach, Mesach, Abednego fueron librados de aquel horno de fuego porque pusieron su confianza en el Señor. Gloria a Dios. Y podríamos mencionar a otros muchos más. Una fe, una confianza que nos libera. Gloria a Dios, porque así es. Aquellos que confiamos en el Señor podemos sentirnos tranquilos de que Él nos va a liberar de una manera o de otra. Pero hermanos, la fe no es solamente para ser librados de los enemigos, o para que el enfermo reciba sanidad, o para provisión para nuestras necesidades. La fe, y ese es el otro lado en el que me quiero enfocar 2 minutitos, la fe, hermanos, también es permanecer fieles cuando somos atribulados, cuando somos zarandeados, cuando nuestras oraciones parece que no llegan al trono de Dios, o cuando nuestras necesidades no son suplidas milagrosamente. Ese es el otro lado de la fe, en el que Dios nos está exigiendo que también, y en este tiempo, seamos muy conscientes, permanecer fieles cuando parece que la cosa no sale como nosotros quisiéramos, o parece como que Dios no oye, o como que parece que Dios no está. Los problemas y las enfermedades de Job, que todos sabéis y todos conocéis bien, fueron ataques de Satanás. Y esos ataques de Satanás fueron para separarlo de Dios, como bien sabéis, y que Dios permitió en su soberanía. Hemos dicho en alguna otra ocasión, nosotros tenemos la Biblia y tenemos el capítulo 1 de Job, donde sabemos que esos ataques eran porque Dios le dio permiso a Satanás hasta ciertos límites para que Satanás pudiera tocar, pero Job, para que pudiera tocarle, pero Job no lo sabía. Job no tenía el capítulo 1 para saberlo. Hermanos, en la soberanía de Dios, Dios permitió aquello. Y en la soberanía de Dios ha permitido también esta pandemia. Y hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos en medio de ella. Porque podemos tomarla como queja o podemos tomarla como lecciones espirituales que Dios nos quiere enseñar y aprender mientras estamos confiados. En el caso de Job, la victoria no consistía en ser sanado, sino en permanecer fiel a Dios. Y eso es lo que realmente le llevó su fe, porque lo perdió todo, pero no perdió su fe. Y eso es lo que al final, los que conocemos bien la historia, todos sabéis que Dios recompensó a Job. Y pregunto, ¿y si no lo hubiera hecho? Hebreos 11, vamos un momento a Hebreos 11. Hebreos 11, hermanos, nos da ejemplos de fiel perseverancia de muchos siervos de Dios en los sufrimientos. Y conocéis bien el capítulo. Y esos sufrimientos nos ayudan a entender que detrás de ellos, como antes decía, siempre, y remárcate esto, siempre hay un propósito de Dios. Él quiere desarrollar nuestro carácter, Él quiere formar nuestro carácter, formar cualidades espirituales por las cuales necesitamos aprender. Muchas veces el sufrimiento que nosotros tenemos permite que después podamos nosotros ser transmisores con la ayuda del Espíritu Santo de sanidad a aquellos que están sufriendo lo mismo que nosotros. Siempre hay planes, siempre hay propósitos de Dios. Y cuando nosotros leemos capítulo 11, vemos que muchos de aquellos hombres fueron librados. Gloria a Dios.
apagaron fuegos, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera. Muchos fueron librados por el poder de Dios, gloria a Dios. Pero fíjate en el verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. En la última parte, angustiados, maltratados, verso 38, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchos fueron librados, pero otros no fueron librados, pero permanecieron fieles a Dios. Y eso es lo que le dio la gloria y la honra a Dios. La Biblia enseña que el pecado trae como consecuencia sufrimiento y juicio de Dios. Sin embargo, también enseña que no todo el sufrimiento es resultado del pecado. Ya lo hemos visto en el caso de Job, ya lo hemos visto también en el caso de esos héroes. Siempre Dios utiliza el sufrimiento, siempre Dios utiliza las situaciones para formarnos, como antes decía, para formar la paciencia. Y sabemos que en Santiago, cuando dice, sentíos gozosos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esa fe produce la paciencia. Hermanos, Dios está probando nuestra fe y probando nuestra paciencia. Muchas veces el sufrimiento que Dios permite es para enseñarnos, otras veces son ataques de Satanás, otras veces, hermanos, es como consecuencia del pecado, ¿vale?, que trae realmente consecuencia y sufrimiento, y hay otras veces, como es en el caso de 2 de Corintios capítulo 1 y verso 8 y 9, que sí quiero que leamos, en el que vemos que eso nos ayuda a que realmente confiemos más en Dios. Dice, porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo creo que estaba también pensando en esta situación. Y el verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Y esas son palabras claves. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Allí había algo que Pablo entendió en esa gran lucha, en esa gran tribulación que le vino. Y él entendió que no era un ataque de Satanás, era un propósito que había detrás de esa situación, y es que necesitaban confiar menos en ellos mismos y confiar más en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta pandemia lo que está haciendo es que nos está poniendo encima de la mesa este mensaje, hermanos. Somos frágiles, somos vulnerables. Necesitamos confiar muchísimo menos en nosotros mismos y confiar muchísimo más en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Cristo realmente sea el cimiento sobre el cual edifiquemos nuestra vida, para que dejemos de edificar sobre aquellos cimientos endebles que se vienen abajo y edifiquemos sobre la roca, para que nuestra vida, nuestra mente, nuestras conversaciones, nuestro hogar, nuestra familia esté cimentada sobre la roca que es Cristo. De tal manera que cuando vienen las tempestades y cuando vienen las situaciones, nuestra fe permanece inmóvil confiando en el Señor. No sé cuántos pueden decir amén a eso. Amén, aleluya. Esto es lo que está poniendo la pandemia encima de esta mesa, hermanos, de la mesa, de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra situación. Primero, que estemos alertas y preparados y listos para que cuando el Señor venga, si hoy viniera Cristo, ¿estás listo?
¿Estás lista? Aleluya. ¿Estás preparada? A mí no me lo tienes que responder, ¿eh? Cada uno sabe. Frente al sufrimiento, cuando no tenemos la respuesta que nosotros queremos o cuando nosotros la tenemos o simplemente no la tenemos porque Dios en su soberanía ha decidido y hace lo que Él quiere, ¿cómo reaccionamos? ¿Siguiendo confiando en Dios porque Él sigue siendo Dios? ¿O ahí está la queja y tantas cosas que a veces levantamos? Y tercero, esta pandemia pone también encima de la mesa lo que hace es crear, si se puede decir de alguna manera, buenas obras para que a través de ellas glorifiquemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo os pregunto cuántos, todos, me vais a decir todos, ¿cuántos queréis agradar a Dios? Amén. Todos. Queremos agradar a Dios. Hemos hablado en el segundo punto de la fe, precisamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esta confianza que nos hace mantenernos fieles en medio de todo, no podemos agradar a Dios. Pero hay dos cosas más que agradan mucho a Dios. Hebreos capítulo 13, verso 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No seáis olvidadizos, que estas dos cosas son para Dios muy importantes. Dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No nos olvidemos, hermanos. O sea, la vida cristiana no es venir a la iglesia y juntos alabar a Dios con este hermoso tiempo que hemos tenido y alabar a Dios. Esto es una pequeña parte de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es reflejar a Cristo ahí fuera, con nuestras obras, con nuestras vidas, más que con nuestras palabras. ¿Y por qué le llama sacrificios? Porque hacer el bien y la ayuda mutua, dice, son sacrificios que agradan a Dios. Yo no sé, a lo mejor es porque requiere que dejemos de enfocarnos en nosotros, de enfocarnos en nuestras necesidades, en lo que yo quiero, en lo que a mí me agrada, en lo que yo necesito, para enfocarnos en lo que necesitan los demás, en lo que los demás requieren. Y eso supone un sacrificio que agrada a Dios. Y cuando nosotros anteponemos la necesidad del hermano a la nuestra, eso está agradando a Dios y subiendo. Eso es como una ofrenda que sube delante del trono de Dios y que a Dios le agrada. Y para realmente poder llevar a cabo estos sacrificios de la manera en la que a Dios le agrade, es necesario, y esto es el capítulo 13, empieza diciendo, permanezca en el amor fraternal. Es imprescindible el amor. Dios es amor. Y así, de esta manera, nosotros debemos enfocarnos a través del amor fraternal para que los demás vean a través de ese amor, le vean a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos poseer una doctrina perfecta. Podemos tener un local maravilloso. Pequeño, pero maravilloso. Podemos tener mucho conocimiento y mucha experiencia, pero si no tenemos amor, no podemos hacer nada para Dios. ¿Así? Si no hay amor, no podemos hacer nada para Dios. Porque es a través del amor que mostramos a la gente que Dios hace la obra en la gente a través del amor que nosotros mostramos. Lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Y ya estoy acabando. Se trata, hermanos, de predicar a Cristo y, si hace falta, usar las palabras. Predicar a Cristo con nuestra vida. Y esta situación, este coronavirus, esta pandemia, está creando en nuestro entorno diario decenas de oportunidades para que mostremos el amor y hagamos buenas obras
para glorificar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que ellos se acerquen, porque vamos a estar alabando a Dios y ahí surgen 3 preguntas que debes de responderte a ti mismo. Y en caso de necesidad hoy de acercarte delante del Señor para ponerte a cuentas, hoy es un buen momento para que realmente puedas hacerlo. La primera pregunta es: ¿estás listo para la venida del Señor? ¿Estás listo? ¿Te encontrará preparado? ¿Te encontrará listo cuando Él venga? 2. ¿Permaneces fiel aún en el sufrimiento? ¿O aparece allí la queja y la crítica y la murmuración? Y número 3. ¿Estás mostrando las obras, las buenas obras a las que Dios nos ha llamado, que glorifiquen el nombre, no el tuyo, el nombre de Dios? Porque eso es lo que hacemos. Cuando nosotros hacemos buenas obras, no brillamos nosotros. Y si brillamos nosotros, tienes un problema. Ponte a cuenta con Dios. Amén. Brilla Dios, porque es a través del amor de Dios que Él quiere llegar a cada una de las personas. Mis hermanos, vamos a estar en un tiempo de adoración ahora al Señor. Y si frente a estas 3 preguntas tienes 3 afirmaciones: gloria a Dios, alaba y adora al Señor. Si tienes alguna que dudas o tal, en esta mañana delante del Señor, tú y el Señor, ponte a cuentas con Él y dile: Señor, ayúdame porque quiero que realmente me muestres tu gloria y quiero allí donde esté que pueda llevar el mensaje de amor y de esperanza que tú me has dado. Vamos a adorar al Señor.